Buenas tardes. Nuestro proyecto se titula Sistema de clasificación para detección de diabetes utilizando KNN. Este trabajo corresponde al proyecto 2, donde se nos pidió utilizar una versión propia del algoritmo KNN para abordar un problema de diagnóstico médico mediante clasificación. En este avance vamos a explicar el dataset utilizado, las correcciones realizadas en base a las sugerencias del docente, el funcionamiento general del sistema, las métricas solicitadas y finalmente una demostración de cómo el sistema calcula los resultados. Para este segundo avance, el enfoque principal no es solamente mostrar que el programa funciona, sino demostrar que comprendemos firmemente cómo se realiza el cálculo de las métricas. El proyecto pide trabajar con un problema de diagnóstico médico usando clasificación y estimar las tres métricas principales: accuracy, sensitividad y especificidad. Por eso, durante la presentación vamos a explicar primero las variables del dataset, después cómo funciona el KNN que implementamos, cómo se realizó el ajuste del valor de K, cómo se genera la matriz de confusión y finalmente cómo el sistema calcula las métricas. En esta parte mostramos las correcciones que hicimos a partir de la retroalimentación por parte del docente. Principalmente, el problema estaba en que habíamos usado el término historial genético, pero ese nombre no podía prestarse a confusión, ya que parecía que hablábamos de un expediente médico o de datos recopilados a lo largo del tiempo. Por eso, corregimos esa parte y usamos el nombre real de la variable del dataset, Diabetes Pedigree Function. Esta variable no es un historial como tal, sino un valor numérico que representa una puntuación relacionada con antecedentes familiares o predisposición genética a la diabetes. También agregamos la fuente exacta del dataset, ya que en el avance anterior no estaba suficientemente clara. El dataset utilizado es PIMA India's Diabetes Database, disponible públicamente en Kaggle. Finalmente, ajustamos la tabla de actividades para dejar claro quién se encarga de aplicar el algoritmo y comparar los valores de K, porque antes parecía que había un salto entre implementar el algoritmo y calcular las métricas. Entonces, con estas correcciones dejamos más claro cuáles son las entradas reales del modelo, de dónde vienen los datos y cómo se realiza el valor de ajuste del K. El dataset utilizado, como mencioné previamente, es el PIMA India's Diabetes Database, un dataset público usado para clasificación binaria. Cuenta con un total de 768 registros, 8 variables predictoras, una variable de salida outcome. Cada registro presenta a un paciente mediante un vector numérico de 8 valores. La salida del modelo puede ser 0 cuando la paciente no presenta diabetes o 1 cuando sí lo presenta. Antes de calcular las distancias, con el KNN los datos se normalizan para evitar que una variable con valores más grandes domine sobre las demás. En esta diapositiva se muestran las variables reales utilizadas por el modelo. Todas las entradas son numéricas, algunas son discretas, como el caso del número de embarazos o la edad, y otras son continuas, como la glucosa, presión arterial, insulina, índice de masa corporal y grosor de piel. La variable que antes estaba poco clara ahora se visualiza como diabetes pedigree function. Esta es una puntuación numérica, no una lista de antecedentes ni una serie histórica de datos. La salida sigue siendo outcome, que es de tipo binario, 0 para sin diabetes, 1 para con diabetes. El flujo del sistema comienza con la carga del archivo diabetes.csv, después los datos pasan por una etapa de normalización, ya que si no se normalizan los atributos, variables como la glucosa o insulina podrían tener más peso solamente por la escala que se maneja. Luego el dataset se divide en un split 80-20, 80% para entrenamiento y 20% para prueba. Finalmente el sistema genera la tabla de resultados por cada valor de K, la matriz de confusión y las métricas finales. El algoritmo KNN funciona comparando un paciente nuevo con los pacientes que ya están en el conjunto de entrenamiento. Para esto se utiliza la distancia euclidiana. Una vez calculadas todas las distancias, el sistema selecciona los K vecinos más cercanos, después revisa la clase de esos vecinos y decide la predicción mediante votos mayoritarios. Por ejemplo, en este caso, el sistema predeciría un 0, ya que la mayoría son la clase 0. En KNN el valor de K es muy importante, ya que define cuántos vecinos participan en la decisión. Para este proyecto se probaron valores impares desde 1 hasta el 15. Se usan valores impares para reducir la posibilidad de empates en la votación. El criterio utilizado fue aquel valor de K que nos diera una mayor accuracy, que en los resultados obtenidos el mejor desempeño fue de 70.78% con un K de 5. Las métricas se calculan a partir de la matriz de confusión. Primero tenemos accuracy, que indica la proporción total de predicciones correctas.
Después tenemos la sensitividad que mide la capacidad del modelo para detectar correctamente los casos positivos. Y finalmente la especificidad que mide la capacidad del modelo para reconocer correctamente los casos negativos. En un problema médico no basta solo con revisar solo la accuracy, porque también importa saber cuántos pacientes positivos se están dejando pasar como negativos. Bueno, una vez ya vistos los datos que obtuvimos, debemos de saber comprender qué son las métricas que se están usando en el sistema. En este caso, las métricas se calculan a partir de la matriz de confusión que compara lo que el modelo predijo contra lo que realmente tenía el paciente. En este caso tenemos cuatro resultados posibles. El verdadero positivo, en el que se decía que el paciente tenía diabetes y se comprobó que tenía diabetes. El verdadero negativo, en el cual el paciente no tenía diabetes y el sistema lo clasificó como que tenía diabetes. El falso positivo es cuando el sistema dijo que tenía diabetes cuando en realidad no lo tenía. Y por último, el falso negativo, en el cual el paciente sí tenía diabetes, pero el sistema no lo detectó. Aquí podemos obtener tres métricas. La primera ya es el accuracy, que la accuracy mide qué porcentaje total de las predicciones fueron correctas. Esta métrica por sí sola puede ser engañosa en problemas médicos. Por ejemplo, un modelo podría acertar a muchos casos negativos si aún así fallaran en detectar pacientes negativos, por lo que esta sola métrica por sí sola no nos sirve para la clasificación. Por eso hacemos uso de las otras dos métricas, la cual la primera es la sensitividad. La sensitividad mide qué tan bueno es el modelo de detectando pacientes que realmente tienen diabetes. En este caso, esta métrica es muy importante, ya que un falso negativo significa que una persona enferma podría salir como sana. Así que tenemos que buscar aumentar lo más que podamos en el avance número 3 esta variable para evitar que se clasifiquen incorrectamente a personas enfermas como personas sanas. Por último, tenemos la especificidad. La especificidad mide qué tan bueno es el modelo reconociendo pacientes sanos. Una especificidad baja produciría muchos falsos positivos, haciendo que también personas sanas parezcan enfermas. Por eso un diagnóstico médico no basta con tener un buen accuracy, sino que también es necesario analizar la sensitividad y la especificidad para entender realmente cuál es el comportamiento del modelo. Aquí tenemos una pequeña demo del sistema en la cual cargamos el CCB que estamos analizando y lo separamos en un 80% de entrenamiento y un 20% de prueba. Posteriormente volamos la K para valores de K de 1 a 15. Mostramos la matriz de confusión en base a la K más óptima y las métricas que se calcularon en base a esa K. Y hacemos una pequeña clasificación individual de 5 pacientes diferentes para ver qué tan preciso hasta el momento está el KNN. Aquí dejaré un pequeño video en el cual se mostrará un demo. Bueno, aquí tenemos un video de explicación de simulación del demo, en el cual trataremos de explicar a grandes rasgos lo que ya se explicó anteriormente en la presentación. En este caso, ejecutamos nuestro demo. Podemos ver cómo tenemos una interfaz en la cual se muestra la matriz de confusión estructurada, en la cual se tomará en cuenta para esta matriz de confusión la mejor K que tenemos, que se calculará, que se evaluará entre Ks que van del 1 al 15. También haremos una pequeña prueba, se hace una pequeña prueba eligiendo 5 datos del dataset en los cuales se busca que se clasifiquen en base al KNN5 para poder demostrar un pequeño avance de lo que haremos finalmente en el avance número 3. Así que si nosotros ejecutamos aquí, podemos ver cómo se hacen diferentes cálculos con las diferentes K. Se hacen cálculos para la exactitud, para la sensitividad y la especificidad. Podemos ver cómo la matriz de confusión se estructura con los 154 datos de prueba después de haber hecho el split 80-20, en los cuales 80% de los datos se van a entrenamiento. Aquí se elige la que tiene la mejor exactitud. En este caso, como tenemos dos exactitudes iguales, nosotros decidimos elegir la primera que se muestra, o sea, la K más pequeña que tiene la mayor exactitud. Aquí podemos ver cómo se muestran las métricas clínicas en base a la K más óptima, y además tenemos un sistema de clasificación en lo cual podemos ver que hasta el momento tenemos que
se muestran dos datos correctamente. Así que para el avance número 3 buscaremos que el sistema sea lo más preciso posible para evitar muchos falsos negativos o falsos positivos y que sea más óptimo nuestro KNN para estimar la diabetes. Así que en sí eso sería todo lo del demo. Una vez visto el demo, tenemos que explicar cuál fue las actividades y las responsabilidades ajustadas en base a lo que se nos solicitó, ya que anteriormente no contábamos con la aplicación del algoritmo y el ajuste de K. Si ahora en este caso si lo dividimos, la actividad número 1 es la investigación y la validación del dataset, la cual el responsable es mi compañero Francisco, y se muestra la fuente, las variables y la salida del modelo. Después yo implementé el algoritmo KNN propio, de manera muy beta, muy alfa, o sea, muy pequeña, o sea, no es el KNN propio completo que implementaremos en el avance número 3, en el cual tendrá el código Java y la clasificará y tendrá clasificación por vecinos. Posteriormente mi compañero Francisco aplicó el algoritmo y ajustó K para 1 a 15. Yo calculé e interpreté las métricas y las expliqué anteriormente, y posteriormente hicimos una presentación y demo en la cual se demostró que el KNN va por buen camino y que ya podemos clasificar la K más óptima para nuestro dataset. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Aquí podemos ver las referencias, que ya tenemos la referencia general de nuestro dataset para poder aplicarlo y poder encontrarlo en la web. Y con esto podemos demostrar que el sistema no solo clasifica, sino que también permite justificar cuantitativamente el desempeño del modelo. Así que por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que todo haya quedado claro en este avance número 2 y que para el avance número 3 ya esté todo completado.